El movimiento obrero. Habla Marcelino Camacho. Cuando en biografías o en entrevistas de prensa preguntan qué es lo que me llevó a ingresar en el Partido Comunista, invariablemente la respuesta es la siguiente: siempre pensé que es lo mejor que se podía hacer para defender eficazmente los intereses inmediatos y futuros de los trabajadores. Después, con el tiempo, he podido comprobar que en su programa y en su práctica social entraba a apoyar la justa lucha de todos cuantos viven del esfuerzo de su trabajo manual e intelectual. He podido comprobar que los intereses de los trabajadores de un tipo u otro, del campo o de la ciudad, no solo coinciden con los intereses nacionales de los pueblos del Estado español, sino que son inseparables y que por ello los trabajadores somos los mejores portavoces de esos intereses presentes y futuros. El Partido Comunista de España es por ello no solo el principal partido de la clase obrera, sino también el de todos los sectores progresistas y humanistas de nuestra sociedad, toda vez que tiene por finalidad crear un tipo de sociedad libre y justa en la que el ser humano altamente desarrollado, equilibrado moral y materialmente, libre de toda clase de trabas, reine como dueño y señor de la naturaleza. Partiendo de estos fines y comprendiendo que el peso de los trabajadores manuales e intelectuales, de los de bata blanca y de los de mono azul, del campo y de la ciudad, viene dado por dos hechos vitales: ser el sector más numeroso de la sociedad y producir todo lo que de bello y útil necesita para que ésta no muera, nuestro objetivo, repito, ha sido y es poner en pie esa poderosa fuerza, esa indispensable herramienta, para que nuestra obra, que consiste en crear un país más libre, más justo, más humano, pueda realizarse. Por ello, nos hemos propuesto desarrollar la conciencia de clase de los trabajadores, organizar y unir sus esfuerzos para que den su peso y su talla junto y a la cabeza de toda la sociedad. De todos es conocido que en la lucha por unir y organizar a los trabajadores para conquistar nuestro pan y nuestra libertad, contra el franquismo, por un sindicalismo unido y libre, los comunistas hemos jugado un papel de primer plano. La creación y el desarrollo de comisiones obreras ha visto a los comunistas en primera línea, sacrificándose en la fábrica y en las cárceles, como testimonian el sumario 1001, el proceso del Ferrol y tantos otros. No es un hecho de la casualidad que si en los últimos 15 años más del 90% de los presos políticos por motivaciones laborales sindicales eran miembros de comisiones obreras, la inmensa mayoría de estos militantes eran miembros del Partido Comunista de España. Hoy, cuando hace falta dar el último empujón para conquistar la libertad, cuando los restos del franquismo, con rostro viejo o con careta nueva, tratan de sobrevivir y cargarnos su crisis a nuestras espaldas, es más necesario que nunca apoyar al Partido Comunista de España. Por un subsidio digno para todos los parados, por un empleo para cada trabajador para que no tenga que salir de su país, por la defensa de los intereses de los emigrados, por una pensión suficiente para cada pensionista o jubilado, por un aumento de los salarios y sueldos bajos, por una revisión automática de salarios y sueldos cada vez que los precios aumenten más de un 3%, por el aumento del nivel de vida cuando aumente producción y productividad, por precios remunerativos para los productos agrícolas, por créditos a las pequeñas y medianas empresas, por unos impuestos progresivos que hagan pagar a los ricos, contra la crisis económica, contra el paro, por la dinamización de la vida comercial e industrial, contra los escándalos financieros, por el pan y la libertad, apoya al Partido Comunista de España. Que prove quedó el río Guerna, que prove el valle verde, si
vida dieron sosagües, muerte dieron les orielles. No maldigo yo el tono, me río que Núñez inocente. Solo quiero que tú sepas que Asturiesiana te debe. Solo quiero que tú sepas que Asturiesiana te debe. O si distilluza un home, d'Albora es llampistero, mal y pagaste el oficium con la tarde de sinero. El que hiera una campana así un tanto los mugores, y habrá orde y libertades desde dentro les prisiones, y habrá orde y libertades desde dentro les prisiones. Volverá su anito voz, siempre al tallo solidario, obrero de la esperanza y del dolor unitario, obrero de la esperanza y del dolor unitario. Palabras de Santiago Carrillo, secretario general del partido, en su informe al Pleno del Comité Central, reunido en Madrid los días 14 y 15 de abril de 1977. Ahora, los comunistas somos un partido legal. Respetaremos estrictamente los derechos de todos los demás. Incluso los defenderemos cuando alguien injustamente trate de limitarlos. Pero nadie podrá callar ni poner sordina a la voz que ahora públicamente defenderá los derechos de la clase obrera, de todos los trabajadores, de las fuerzas de la cultura, de los pueblos de España que reclaman el justo reconocimiento de su personalidad, de las gentes humildes y modestas, pequeños y medios propietarios de la ciudad y el campo, postergados y discriminados bajo la dictadura. El Partido Comunista, en el Parlamento y en la calle, en los movimientos de masas, en todos los rincones del país, será el paladín insobornable y desinteresado de todas las causas justas. Lo que sí deberemos hacer, cuantos queremos la reconciliación, la convivencia y la democracia, es esforzarnos porque Alianza Popular tenga los menos votos posibles en las elecciones. Si tuviera muchos, todos los sufriríamos, desde el gobierno y las instituciones hasta la oposición. Ya sabemos la suerte que nos aguardaría en una Fragalandia que haría palidecer de envidia a los manes de Pinochet. Tenemos por delante en común la necesidad de lograr que las próximas sean unas Cortes Constituyentes, que elaboren una Constitución capaz de asegurar plenas libertades y el libre juego para todas las fuerzas políticos sociales del país, la autonomía de nacionalidades y regiones, el respeto a los derechos humanos
y los otros puntos que se indican en el proyecto electoral sometido a la consideración del Comité Central. Cortes constituyentes que luego de aprobar una nueva ley electoral se disuelvan para dar paso a unas Cortes ordinarias. Esta necesidad exige un pacto constitucional que vaya desde el centro, comprendidas fuerzas que con su conducta han mostrado haberse apartado verdaderamente del franquismo a lo largo de este proceso, hasta la izquierda. Algunos críticos, cuya buena fe no tenemos por qué poner en duda, nos reprochan lo que llaman una política moderada y se extrañan de que no tomemos actitudes más extremas. Si la sedicente moderación de nuestra política ha sido o no acertada, lo dicen los hechos. Los hechos son que el Partido Comunista ha recuperado la legalidad y que eso en este país es lo único que se le puede dar razón al caudillo de Alianza Popular, si bien no es la ruptura democrática, sí representa una ruptura importante con el pasado y un paso trascendente hacia la democracia auténtica. El mérito de eso que se califica de política moderada consiste en que hemos conseguido mantener las alianzas con las fuerzas democráticas pese a la doble presión que éstas podían experimentar. Por un lado, de quienes les amenazan con confundir sus posiciones con las nuestras y les acusan de ser simples compañeros de viaje. Por otro, quienes tirados por el electoralismo han podido soñar un momento que ilegales nosotros podrían atraer nuestro electorado natural hacia sus candidaturas, aumentando sus porcentajes. Haber sorteado esa dificultad ha sido ya un paso muy importante. Pero no lo ha sido menos el haber obtenido el consenso para nuestra legalización de medios reformistas muy influyentes que hasta hace semanas la combatían resueltamente, y el haber neutralizado a importantes sectores del aparato del Estado que nos observaban aún ayer como enemigos declarados. Por otra parte, nuestra moderación no implica ningún compromiso más que el que hemos anunciado públicamente hace mucho tiempo. Nuestra voluntad de pasar de la dictadura a la democracia pacíficamente mediante el Pacto para la Libertad. No podemos subestimar el balance de lo logrado en este país en un espacio relativamente corto. Convocatoria de elecciones, aun con todas las máculas conocidas. Una relativa libertad de prensa. Legalización en un primer momento de los partidos que van de la derecha al PSOE. En un segundo momento del Partido Comunista. Liberación progresiva de los presos políticos. Disolución paralela del movimiento y desaparición de sus emblemas en los edificios oficiales. Una ley electoral que no nos satisface plenamente, pero en la que se han tenido en cuenta algunas de las demandas de la oposición. Al lado de ese balance, faltan aún muchas cosas para que estemos en una sociedad democrática. Falta la libertad sindical. No se han satisfecho las mínimas demandas autonómicas de las nacionalidades. Se ha promulgado una ley antihuelga y prodespido escandalosamente reaccionaria. Algunas autoridades siguen reprimiendo como si subsistiera el franquismo. Así es de contradictoria la situación. Lo que hay que preguntarse es si avanzamos en líneas generales o si retrocedemos. Y la respuesta es obvia. Avanzamos. Lo prueba este pleno. Se trata de un proceso y estamos convencidos de que no hay otra opción a la política actual del partido. Pero no son solo
Críticas por la izquierda las que recibimos, también vienen por la derecha. Me refiero a críticas de los grupos y órganos de opinión democráticos. No olvidemos que empieza la lucha por los votos. Esperemos de todos modos que esa competición se realice dentro de un marco de respeto mutuo. Por lo menos en ese marco la mantendremos nosotros. En el curso de la campaña nos vamos a encontrar frente a una reserva que las exigencias electoralistas van a acentuar. ¿Respetarán los comunistas las reglas democráticas? Es evidente que nosotros, en la oposición o en el gobierno, mañana o pasado mañana, cumpliremos integralmente el programa que ofrecemos al país y nos atendremos rigurosamente a las reglas del juego democrático. Harán lo mismo los franquistas de toda la vida que ahora se dicen demócratas, porque a nosotros se nos puede criticar por la acción de tal o cual partido comunista extranjero, ignorando nuestras distancias con respecto a él. Pero el caso de los reconvertidos recientemente a la democracia es distinto. Son ellos, y no sus homólogos de tal o cual país, quienes han tenido una ejecutoria totalitaria, de la que, por ejemplo, Alianza Popular se jacta alegremente. En su caso, la duda está archijustificada, mientras que todos los hombres que dirigen nuestro partido han luchado y han sufrido por la democracia. Vamos a estas elecciones con nuestras señas de identidad, las del Partido Comunista de España. Una larga ejecutoria nos excusa de definirlas en detalle. Somos un partido marxista revolucionario. Vamos a defender a los que trabajan, a los oprimidos, a los desheredados. Vamos a enarbolar con firmeza la bandera de la libertad de la cultura y a luchar porque las fuerzas de la cultura ocupen el lugar social que les pertenece. Porque los jóvenes en edad de trabajar puedan hacerlo dignamente, así como ejercer sus derechos políticos. Por resolver los problemas tan agudos como son el del paro y la carestía de la vida. Por liberar a la mujer de las trabas que la impiden ser la igual del hombre en esta sociedad. Por el desarrollo y democratización de la enseñanza para que no se pierda un solo talento en este país. Por la satisfacción de las reivindicaciones legítimas de los diversos pueblos que componen España. Por el progreso de todos ellos con la superación de las desigualdades regionales. Por una política democrática de defensa nacional y de orden público. Por la protección del medio ambiente y de las condiciones de vida en la ciudad y el campo. Ninguna causa, ningún interés español legítimo quedará al margen de la preocupación del partido y de sus elegidos. Comunistas, simpatizantes, todos unidos a convertir esta batalla electoral en un paso de avance hacia una democracia auténtica, a construir la pista de lanzamiento que nos permita proseguir con éxito la lucha por una democracia político-económica, la lucha por el socialismo.